¿Qué sucederá después de la muerte? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿A dónde irán nuestros cuerpos? Nuestro espíritu, ¿a dónde irá cuando morimos? ¿Es cierto lo que proclaman los impíos de que no existe nada después de la muerte y que vivamos solamente el aquí y el ahora? ¿Que todo termina aquí? ¿Es cierto lo que proclaman los no cristianos de que nunca tendremos que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho y creído en esta tierra? ¿Es falso eso que proclaman los cristianos de que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos y que todo aquel que cree en Él se levantará un día de su tumba? ¿Qué podemos responder a esas preguntas? ¿Qué sucederá después de la muerte? Y es precisamente el texto que estudiaremos en esta mañana, tratará de responder a esa pregunta con total veracidad en una apologética del apóstol Pablo llena de argumentos, los cuales tanto tú como yo debemos considerar. Dejemos que sea la palabra de Dios la que responda a esa pregunta tan crucial, que tiene repercusiones eternas acerca de qué sucederá después de la muerte. Y responderemos a esta pregunta examinando el texto que acaba de leer en la lectura consecutiva nuestro hermano Antonio, de primera a los Corintios capítulo 15, y veremos todas las verdades maravillosas que este texto desglosa y que Dios derramará para nosotros en esta mañana. Estudiaremos este texto solo bajo dos encabezados. En primer lugar, nuestro primer punto lleva por título los argumentos sobre la resurrección. Los argumentos sobre la resurrección. Y en segundo lugar, veremos el carácter de la resurrección. El carácter de la resurrección. ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia de Cristo? Que Pablo tiene que dar una serie de argumentos, como le veremos hoy, para probar el asunto de la resurrección corporal de los muertos. Pues allí mismo en la carta a los Corintios, capítulo 15, que hemos leído, en el versículo 12, Pablo dice lo siguiente, primero los Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? He aquí el problema en esta iglesia. Había confusión en algunos miembros de esta iglesia con respecto a la doctrina de la resurrección corporal de los muertos. Estos no tenían ninguna duda con respecto a la resurrección de Cristo. Ellos creían que Cristo había resucitado de entre los muertos, pero dudaban de su propia resurrección. He aquí el problema. Sin embargo, Pablo en este capítulo les hace ver que una cosa, o sea, la resurrección de Cristo, y otra cosa, o sea, la resurrección corporal de ellos, está estrechamente conectada. Y es por eso que Pablo dice en nuestro texto, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ningún sentido, ni las restricciones que los cristianos nos ponemos en todo tiempo tendrían sentido. Y estos versículos, sin duda alguna, son el corazón del Evangelio. Miremos los primeros dos versículos que dicen, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Ahora bien, Pablo, ¿cuál es el contenido de ese evangelio? Y dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vanos. Aquí está el contenido, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos versículos son el corazón del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, el único calificado para hacerlo.
Dios se encarnó para tomar el lugar del pecador y poder cargar con la ira de Dios, sufrir el juicio que tú y yo merecíamos. Pero no solo eso, se levantó con poder al tercer día, demostrando que Cristo contaba con todo el agrado de Dios Padre y que su obra fue recibida con agrado en los cielos. Y todos esos hechos de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, podían verificarse en las Escrituras. Ahora bien, ¿cómo es posible que una iglesia cristiana estuviera negando la doctrina de la resurrección? ¿Cómo es esto posible? Pues la respuesta podemos encontrarla en el trasfondo cultural de la vida de los miembros de esta iglesia. Mire, debido a la influencia de filósofos como Platón, quien vivió en el siglo V antes del apóstol Pablo, esta influencia platónica había impactado las filas de esta iglesia. Los griegos creían, por ejemplo, que el cuerpo físico o el cuerpo material eran inherentemente malos. Para ellos, incluso, la muerte era como una especie de liberación del alma. Porque en la muerte el alma se liberaba de ese cuerpo inmaterial que para ellos era malo. Por lo tanto, ellos consideraban el cuerpo corporal como una cárcel. Por lo tanto, cuando morías, nuestras almas se liberaron de esa prisión. Para ellos, la muerte era una especie de liberación para el alma. Y debo decir que muchos místicos españoles del siglo de oro tenían esta influencia platónica también. Como dice un conocido verso de Teresa de Jesús: ¡ay, qué larga vida es esta! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel! Estos hierros donde el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. El cuerpo es contemplado aquí como una prisión del alma. Mira cómo dice ella: espero la salida de este cuerpo. Estos hierros donde el alma está metida. Y es por eso que en la cultura griega la resurrección corporal era una doctrina absurda. En un momento cuando Pablo le habla a los griegos acerca de la resurrección, ellos le dicen: este está loco. ¿Por qué? Porque entonces, si Pablo hablaba de una resurrección corporal donde el alma volvería a un cuerpo, eso sería como regresar el alma a su antigua prisión. Eso es una locura, decían ellos. Y es por eso que Pablo en el capítulo 15 le dice en el versículo 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se habían dejado influenciar de la cultura griega. Y ellos dudaban de su propia resurrección. Y Pablo les hace ver en el capítulo 15 de 1 Corintios, que es el texto que estudiaremos esta mañana, que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial para la fe cristiana. No se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que la resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio que ellos habían abrazado. Es lo que Pablo está haciendo acá. Y lo que estamos desglosando acá es el argumento histórico. Acuérdense que estamos viendo en nuestro primer punto los argumentos sobre la resurrección. Así que pueden colocar en sus notas el argumento histórico. Versículos 3 al 4 de 1 Corintios 15. Dice Pablo: porque primeramente os he enseñado esto, que Cristo murió y resucitó. Hermanos míos, como bien decía un siervo del Señor, Cristo no vino al mundo para darnos un ejemplo de vida. Cristo vino al mundo para hacer un cambio de expediente con el pecador. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Y al mismo tiempo, Cristo carga con nuestros pecados en la cruz y por pura gracia nos otorga su obediencia perfecta, su justicia. Y es por medio de la
fe en Cristo que tú puedes recibir esas bendiciones y te puedes apropiar de ellas. ¿Saben qué fue lo que pasó en la cruz? Fue un cambio de expediente. Yo le di mis pecados y Él me dio su justicia. Por eso Él fue tratado por Dios como si hubiese vivido mi vida. Y hoy yo soy tratado por Dios como si hubiese vivido su vida. Ninguna religión en el mundo predica un mensaje como este. Ninguna. Solo el cristianismo. Y Pablo en los versículos 5 al 10 se dedica a demostrar que la resurrección de Cristo no es solamente una parte fundamental del Evangelio, sino también un hecho incuestionable en la historia. Por eso mi punto B aquí, de este primer punto, es básicamente su argumento histórico. Miren lo que dice Pablo desde el 5 al 8, dando sus argumentos sobre la resurrección de Cristo. Y él dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven ahí aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo lo que está diciendo en su argumento histórico es que un grupo numeroso de personas fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Esto no fue una fantasía. Esto no es un cuento de hadas. Esto fue una realidad. Más de 500 al mismo tiempo vieron la resurrección de Cristo. Vieron al Cristo resucitado. Miren, en cualquier tribunal humano en el que se está juzgando un hecho, el testimonio de los testigos oculares es de suprema importancia. En cualquier tribunal, los testigos que tú tengas son de vital importancia. Y esos testimonios pueden fortalecerse cada vez más cuando vemos que tales personas que dan el testimonio están dispuestas incluso a padecer sufrimientos y a morir si lo requiere por mantener ese testimonio. Cualquiera en medio de la presión, aún en medio de los golpes, diría, fue falso lo que dije. Es mentira, yo no lo vi resucitado, es falso. Pero si a eso añades que estos más de 500 mantuvieron su testimonio hasta el final, incluso estuvieron dispuestos a sufrir hasta la misma muerte por este testimonio, eso le da más veracidad. Incluso, dice Pablo, algunos viven aún en aquel momento. O sea, pueden ir a consultarlos y corroborar lo que yo estoy diciendo. Y si a esto añadimos que los opositores del cristianismo nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo. Nunca. Jamás. Para desmentir a los apóstoles, nunca pudieron hacerlo. Y si a todo eso añadimos que su tumba está vacía, a pesar de toda la custodia romana, eso le da mayor veracidad a esto. No habría ninguna duda en este tribunal para negar el hecho histórico de que Cristo resucitó. Pero dice Pablo, Él se le apareció también a Cefas, o sea, a Pedro. Ustedes recordarán a Pedro antes de la muerte de Cristo. ¿Qué hizo? Se comportó como un cobarde, negando a Cristo. Luego que había dicho que estaba dispuesto a cortar la oreja de uno de los soldados, termina corriendo como un cobarde y negando 3 veces al Señor. Pero ¿qué pasa cuando leemos Hechos capítulo 2? Lo vemos predicando con un poder y con una valentía y saliendo gozoso de la cárcel misma por predicar a Cristo. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? ¿Saben qué? Vio a Cristo resucitado. También dice que a Jacobo, o sea, a Santiago, el medio hermano de Jesús. Jesús tuvo hermanos, aunque muchos hoy quieran decir algo contrario. ¿Qué pasó con Santiago, el medio hermano de Jesús? No creía en él, su hermano. Dudó de lo que Cristo era y hasta el último momento lo rechazó.
Pero luego tenemos a un Santiago quien se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva, según el libro de los Hechos, y quien luego al final de su vida muere a través del martirio. Santiago murió como un mártir. ¿Saben por qué? Por causa de la fe en Cristo. Ahora, ¿qué pasó en Santiago? Vio a Cristo resucitado. Pero dice que también se apareció a Pablo, al último de todos. Pablo, uno de los perseguidores de la iglesia, un asesino, iba con toda pasión y muy aguerrido a perseguir a aquellos que profesaban la fe. Pero ahora tenemos un Pablo que se convierte en un gran misionero y un proclamador de las verdades de Cristo, quien padeció naufragio y azotes por causa de Cristo. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Vio a Cristo resucitado cuando lo tumbó de aquel caballo y lo comisiona para servirle. Este es el argumento histórico de Pablo. He aquí los testigos oculares. Muchos están vivos y miren el cambio radical en la vida de ellos. Ahora veamos en este mismo punto de argumentos, el argumento lógico de Pablo en los versículos 12 al 19. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección, miren el argumento lógico, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aquí va la lógica todavía. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Continúa el argumento lógico. Y si somos hallados falsos testigos, de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, aquí sigue el argumento lógico, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sigue el argumento lógico, entonces también los que durmieron o murieron en Cristo, también padecieron. Pablo pasa a afirmar ahora algunos asuntos de que ningún muerto puede experimentar la resurrección corporal si Cristo no resucitó. Lo que Pablo está diciendo aquí, si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Existen grandes consecuencias de negar la resurrección de Cristo. Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces los apóstoles solo eran un grupo de charlatanes. Solo eran una partida de mentirosos si Cristo no resucitó. Es lo que Pablo está diciendo, es lo más lógico. Pablo dice que si Cristo no resucitó, ellos como apóstoles solo serían un grupo de ignorantes que proclamaron una mentira. Y que tú y yo hoy en el siglo XXI salimos creyendo una mentira. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, no somos salvos. Estamos perdidos. Vana es nuestra fe. De nada sirvió lo que hicimos. Le cantamos fue un cadáver. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, Él no pudo cargar con nuestros pecados. Está muerto. Si Cristo no resucitó. Si la resurrección corporal no existe, entonces los paganos, los incrédulos tenían la razón. La palabra de la cruz entonces sí es una locura. Si Cristo no resucitó. Miren, si la resurrección corporal es una mentira, los que se dedican a vivir para disfrutar del placer momentáneo tienen la razón. Comamos y bebamos. El aquí y el ahora. La vida es una sola, no hay nada después de la muerte. Tienen razón. Si Cristo no resucitó, los cristianos solo son un grupo de masoquistas y el hazmerreír de la gente. Eso es lo que somos si Cristo no resucitó. Cantando mentiras todos los domingos, con un libro lleno de mentiras, proclamando mentiras, incluso dando nuestra vida por una mentira, si Cristo no resucitó. Ahora veamos el argumento teológico, porque Cristo sí resucitó. Amén. Argumento teológico del verso 20 al 28. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Ven eso? Y miren lo que dice el versículo 23. Pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermano, la resurrección de Cristo son las primicias. La resurrección de Cristo son solo un pequeño anticipo de lo que nosotros disfrutaremos. Las primicias son aquí una metáfora agrícola que apunta a la calidad inicial de la cosecha. Y Cristo es nuestra primicia, lo mejor. Él es la garantía, Cristo es la garantía de que un día también nosotros seremos levantados de nuestras tumbas. El destino del creyente está estrechamente ligado a Cristo. La resurrección de los muertos son una de las consecuencias positivas de nuestra unión con Cristo. Y dice el apóstol, pero a cada uno en su debido orden. Cristo, número uno, las primicias. Luego, los que son de Cristo. La resurrección de los muertos en gloria vendrá a todos los descendientes espirituales de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo será esto? Dice el versículo 23, 24 específicamente. Luego al fin, luego que Cristo ya nos dio con su resurrección y en su aparición, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El Hijo de Dios vendrá a ejercer una autoridad de forma victoriosa por el poder de Dios. Y en ese momento, con su segunda venida, vendrá la resurrección de los muertos. Qué realidad más gloriosa. Hemos visto dentro de este punto el argumento histórico, el argumento lógico, el argumento teológico y por último veamos el argumento empírico. Versos 29 al 34. Dice, de otro modo, ¿qué harán los muertos que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Si Cristo no resucitó. Y sigue diciendo Pablo, hasta el 34, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. Verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos ahí no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué bautizar por un cadáver? Todos los que han sido bautizados en Cristo aquí, si Cristo no resucitó, fuiste bautizado en el nombre de un cadáver. ¿Por qué estar bautizando a alguien en el nombre de una persona que está muerta? No tiene sentido. El bautismo no tiene sentido si fuimos bautizados por una persona muerta. Hermanos y amigos, si Cristo no resucitó, los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de todo el planeta. No los budistas, no los musulmanes, los cristianos. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Es como dice Pablo. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? La muerte a toda hora, ¿por qué? Por un muerto. Si Cristo no resucitó, ¿por qué hacemos eso? Pero Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Pablo dice que sería ridículo y lamentable para el cristiano si Cristo no resucitó. Porque fue la resurrección de Cristo lo que guió a Pablo y le dio el poder
para hacer cosas que serían ridículas sin la esperanza de la resurrección si Cristo no resucitó. Pablo lo que estaba haciendo era el ridículo si Cristo no resucitó. Pero no fue así. Cristo sí resucitó. Y cuando resucitó, Cristo no dejó su cuerpo atrás. De hecho, después de su resurrección, sus cicatrices permanecieron. Él comió pescado. Cristo ascendió corporalmente con un cuerpo al cielo. Y Cristo, cuando venga en su segunda venida, vendrá corporalmente también. El Hijo de Dios siempre tendrá una existencia corporal, siempre. De hecho, el hecho de que Jesús, Dios hecho hombre, todavía tenga un cuerpo corporal, da testimonio de la dignidad del cuerpo humano. No como lo veían los griegos, los platónicos. Tanto los que tenemos como los que tendremos, seguiremos conservando nuestros cuerpos en la resurrección. Y luego les mostraré cómo. Y como lo dijo Matthew Lee, la resurrección del cuerpo significa que un ser humano, el ser humano con Dios, es estar con Él no como almas incorpóreas, sino como personas con narices, caras, brazos y piernas similares a las que tenemos actualmente. Por eso la llamamos la resurrección corporal. Bendito sea nuestro Cristo. Ahora cerremos viendo el carácter de la resurrección. Y Pablo lo dice en el verso 35 al 38. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la semilla no fructifica a menos que muera. La semilla tiene que podrirse para que pueda dar vida. Y miren lo que dice en el verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Nuestros cuerpos físicos son como la semilla sembrada en la tierra, dice Pablo. No solo enterrada allí. Tú no siembras una semilla para que quede enterrada en la tierra, ¿verdad que no? Sino que seremos levantados, así como la semilla cuando muere, para salir de allí en una condición inmensamente superior a la que tenemos ahora. Yo debo decirte algo, mi hermano, mi hermana que estás aquí. En el día de la resurrección de los muertos, tú vas a salir con tu mismo cuerpo, no otro. Solo que transformado. Como decía C.S. Lewis, piensa en el hermanito que te ha dado más dolores de cabeza. Piensa. Lo tienes, ya va, me quedan 5. Aun si tu cónyuge es creyente, piensa cuántos dolores de cabeza y lágrimas te ha sacado. Piensa en eso. Y piensa que el hermano más conflictivo, en el que el Señor ha obrado en ti paciencia y amor, piensa en él. Y dice Lewis, si nosotros pudiéramos ver ahora cómo será ese creyente en el cielo, nos sentiríamos tentados a adorarlo. ¿Escuchaste eso? Si tú pudieras ver hoy cómo será ese hermanito, esa hermanita en el cielo, con un cuerpo transformado, carácter transformado, si tú lo pudieras ver hoy, ¿cómo será? Te sentirías tentado, tentada a adorarlo. Es increíble la obra que Dios pretende hacer en sus hijos. Una transformación total. Así que tenle más paciencia. Y en el 43 dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Me encanta eso.
cuánta debilidad experimentan nuestros cuerpos cada día. Cansancio, dolor. Tenemos a nuestro pastor enfermo hace 15 días. Cada uno de nosotros carga con una enfermedad encima. Aún el más vigoroso, como decía alguien, el que esté acostumbrado, a mí me asombra esa gente que a las 4 o 3 de la mañana están como un clavel allí. Aún el más vigoroso sale a trabajar y en la noche ya está cansado, agotado. Si no, díganlos a aquellos que están hoy, que esos ojitos están que se les cierran. Aún el más vigoroso experimenta cansancio, agotamiento, dolor, enfermedades. Pues este texto nos dice que esa debilidad será consumada en la muerte. Como decía alguien, nada es más débil e impotente que un cadáver. En el cielo pasaremos todo el tiempo llenos de energía. Sufriremos de hiperactividad eterna. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Cero agotamiento, cero cansancio, cero dolor, cero lucha con el pecado. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. En el cielo es un lugar concreto, donde estaremos con un cuerpo concreto. Lo digo porque algunos piensan en el cielo como algo etéreo. No, hermanos. Nosotros viviremos en esta tierra, pero renovada. Eso enseña la Biblia. No se imaginen algo etéreo. En esta tierra, pero renovada. Con cuerpos renovados, con cuerpos glorificados, disfrutando la plena bienaventuranza eterna. Y Pablo en el 44 y 45 nos da más características de esta resurrección. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. La palabra que en nuestra Reina Valera 60 colocan como cuerpo animal no está bien traducida allí. La palabra allí en el original es cuerpo natural. Habla de un cuerpo preparado para esta vida, el cuerpo que poseemos. Mientras que un cuerpo espiritual es un cuerpo adaptado para la vida futura. Un cuerpo totalmente dirigido y gobernado por el Espíritu Santo. En el cielo, el Espíritu Santo gobernará perfectamente nuestras mentes, cuerpos. Todo nuestro ser será gobernado por Él. No es una mera resucitación como la que ha pasado en muchos hospitales. No es eso lo que está diciendo Pablo. Esto no es una mera resucitación. Esto es una transformación total. Mira lo que dice en el 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Algunos estarán vivos cuando Cristo regrese en gloria, y otros serán arrebatados y transformados, y juntamente resucitaremos con aquellos que han muerto en Jesús. Todos. Quiero concluir con algunas aplicaciones que fluyen de nuestro texto. Ahora bien, ¿cómo deberían vivir un cristiano que crea esto? ¿Cómo debería vivir un cristiano que sabe que la vida continúa después de la muerte? ¿Cómo deberíamos vivir? Pues en primer lugar, como decía un hombre de Dios, los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza a pesar de la realidad de la muerte. Lo voy a repetir.
los cristianos podemos encarar el futuro, sin importar cuál sea, con esperanza a pesar de la muerte. Versos 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La muerte juega un papel tenebroso en nuestras vidas. Siempre nos persigue. Es como una sombra que donde quiera que vamos, ella nos persigue. Y muchas veces queremos ignorarla. No hable de eso aquí en la casa. Eso trae muerto, decía mi abuela. O quite ese programa, eso es de muerte. Pensemos en positivo. Queremos ignorarla. Y cuando empezamos a ignorar la muerte, ella se encarga de enviarnos avisos. Un dolorcito por aquí, un malestar por allá, para recordarnos que ella sigue ahí y que no se irá por más que la ignores. Pero algún día nosotros miraremos cara a cara a ese tirano. Y alguien decía, ¿qué es lo primero que haremos cuando resucitemos? Yo creo que adorar a Cristo. Pero como decía alguien, lo segundo que yo creo que haremos después de adorar a Cristo es mirar nuestras tumbas vacías y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él venció la muerte. Pero no todos dirán eso en aquel día. Mire lo que dice el verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aquellos que todavía tengan deudas con la justicia divina no experimentarán esto tan glorioso. Todos resucitaremos. Incrédulos y creyentes. Aún tus familiares y amigos que ya murieron, todos se levantarán ese día de sus tumbas, todos. Buenos, creyentes, no creyentes, todos. Pero unos para gloria y otros para juicio. He allí la diferencia. Algún día te encontrarás con un juez que te conoce muy bien, mejor que tú. Y ese día todos recibirán lo que merecen. Y el consuelo de los cristianos es que Cristo es nuestra justicia y que Él pagó por nuestros pecados. Así que esto es una gran esperanza para el cristiano. Mi segunda y última aplicación, no solamente esto nos infunde esperanza para ver la muerte con otros ojos, sino que los cristianos podemos dedicarnos con empeño a servir al Señor en el presente. Los cristianos podemos dedicarnos con empeño a servir al Señor en el presente, considerando esta realidad de la resurrección de los muertos. Miren cómo lo dice Pablo en el verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. El pecado de muchos, la inconstancia. Y lo que más los apunta, mostrarlos como incrédulos que como creyentes. Estad firmes y constantes, creciendo, no pasmados, creciendo en la obra del Señor, no un día, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
puesto que Jesús fue resucitado y los creyentes un día serán resucitados, los cristianos deberían permanecer firmes, porque lo que se ha hecho para Dios en esta vida será ricamente recompensado en gloria. Esta esperanza de la resurrección cambió radicalmente la forma en la vida, en la manera en cómo Pablo vivió su vida. Lo liberó del materialismo, lo liberó del consumismo. Le dio el poder a Pablo, esta doctrina, de vivir sin cosas de las que muchas personas no podrían vivir en esta vida. Muchos no pudieran vivir sin la aprobación de los hombres, sin la fama, sin el aplauso, sin el dinero. Y aún muchos todavía peor, no saben disfrutar estos regalos de Dios para la gloria de Dios. Pero esta doctrina de la resurrección de los muertos, que un día resucitaremos y que en el cielo no experimentaremos ningún tipo de frustración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido frustrados por muchas cosas que no se han llevado a cabo y en las que no hemos avanzado? En el cielo no habrá ningún tipo de frustración. Podemos hacer planes cuando estemos en el cielo, donde pasaremos la eternidad gloriándonos en nuestro Dios. Por eso Pablo pudo decir: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabe que las cosas no terminarían con la muerte. Qué esperanzadora es esta doctrina. Dedícate en cuerpo y alma a servir al Señor. La improductividad no es algo de lo que debería caracterizar al Hijo de Dios. Tú reflejas en tu vida con tu comportamiento de que sabes que va a haber un día donde resucitarás y estarás frente al juez del universo. ¿Estás viviendo de una manera con el anhelo de escuchar del Padre un día, buen siervo fiel? ¿No quisieras escuchar eso al llegar a la ciudad celestial? Buen siervo fiel. ¿A qué te estás aferrando esta vida que te impide gozarte en ese gran día que se acerca cada vez más? Ese día de gloria. ¿Qué te hace aferrarte tanto, pero tanto, a las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que te hace vivir tu día a día por la aprobación de los hombres? Y que sean otros hombres los que dirijan cuál será tu tesoro y tu futuro. ¿Qué te mueve a vivir de una manera tan fútil, tan tonta? La resurrección de los muertos sucederá. Si no estás viva para aquel día o vivo, te levantarás de tu tumba frente al gran juez. Pero quiero decirte que creer en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos es mucho más que aceptar un hecho histórico. Significa estar seguro de que Dios es para ti, que Dios te ha acercado a ti con Él, que te está transformando tu vida y que te ha salvado para que experimentes alegría eterna. Hermanos, Dios nos ayude a ser consecuentes con la fe que profesamos. Que cada cosa que hacemos, decimos, publicamos, hablamos, anhelamos, compramos, decidimos, refleje que estamos viviendo para la eternidad y no simplemente para el aquí y el ahora, porque Cristo resucitó y también nosotros resucitaremos. Y aquellos que han confiado en Él resucitarán en gloria. En gloria. No temas a la muerte, en gloria. Pero los que lo rechazaron, solo le espera
horrible expectación de juicio, dolor físico y dolor espiritual. En ese día, nuestros espíritus que han ido a la presencia de Dios, si hemos creído en Cristo, vendrán a incorporarse a su cuerpo, pero completamente transformado para disfrutar de las glorias eternas por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor que se levantó de entre los muertos, y bendecidos aquellos que han creído en Él y que experimentarán esa gloria el día en que nuestros cuerpos se levanten de las tumbas. Oremos al Señor.